La Segunda Guerra Mundial le costó la vida a más de 70 millones de personas. Si por cada muerto en la guerra se construyera una única tumba, todo el territorio de Europa sería un masivo cementerio. Al menos 4 millones de estos fallecidos todavía se consideran oficialmente desaparecidos en combate. La batalla de Stalingrado, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, fue donde murieron la mayor cantidad de soldados en un mismo combate. El número de víctimas es verdaderamente desconcertante y lo más doloroso es que la mayoría de los combatientes todavía no han sido identificados. En el video de hoy vamos a hablar de esta mítica batalla y de las consecuencias que trajo no solo para la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética, sino para los soldados fenecidos y sus familiares que al día de hoy siguen buscando algo de paz. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Comencemos. El mensaje que transmiten los cementerios de guerra es claro: muerte y extinción humana. Cualquiera que haya visitado alguno de estos conmovedores sitios, con decenas de miles de cruces extendiéndose hasta el horizonte, llega a entender la sensación desoladora. Los nombres de los muertos, que incluyen mujeres, hombres y niños, además de las fechas de sus vidas, que en su mayoría delata que se trataba de gente muy joven, refuerzan la falta de sentido. Si esto es aterrador, imaginen lo que puede ser no tener a dónde llorar a un ser querido caído en combate. Y al hablar de muerte y desolación es imposible no dirigirse a esta batalla en particular. La batalla de Stalingrado es considerada uno de los puntos de inflexión más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión alemana de Rusia, denominada Operación Barbarroja, comenzada en junio de 1941, la Wehrmacht continuó avanzando hacia el este, destruyendo unidades soviéticas enteras y capturando alrededor de 2 millones de prisioneros, la mayoría de los cuales fueron hambreados de forma planificada hasta su muerte por inanición. En Washington y Londres, los líderes aliados se preguntaban sombríamente cuánto tiempo más podrían los soviéticos evitar una derrota absoluta que fortalecería mucho a los nazis. El panorama era ciertamente oscuro. En la primavera de 1942, las legiones de Hitler se adentraron más profundamente en el corazón de la URSS, sitiando Leningrado, invadiendo Crimea y amenazando los campos petrolíferos del Cáucaso. El Führer estaba convencido de que los soviéticos estaban a punto de dar el brazo a torcer y estaba exultante cuando en junio la Operación Azul permitió a sus ejércitos ocupar nuevas zonas del centro de la Unión Soviética. Olfateando la victoria final, Hitler encargó al general Friedrich Paulus, un oficial de Estado Mayor ansioso por demostrar su valía como comandante combatiente, que encabezara una carrera hacia Stalingrado, la gran ciudad del Volga que hacía no mucho había sido rebautizada en honor de Stalin. Todo esto mientras otro grupo del ejército alemán giraba hacia el sur para apoderarse de los yacimientos petrolíferos. Los principales generales de Hitler estaban horrorizados por los peligros de dividir la Wehrmacht por el capricho de capturar Stalingrado, que carecía de importancia estratégica. Sus protestas fueron ignoradas por el Führer, que insistió en conseguir una victoria simbólica. De la misma manera, en Moscú, cuando el objetivo alemán quedó claro, el líder soviético Joseph Stalin dio la orden de que la ciudad debía ser conservada a cualquier precio. Así se preparó el escenario para uno de los enfrentamientos armados más terribles de la historia moderna, en el que más de 1 millón de hombres de ambos bandos quedaron atrapados en una sangrienta lucha que duró más de 5 meses. El 12 de septiembre las primeras tropas alemanas entraron en Stalingrado, al mismo tiempo que llegaba un claro mensaje para los soldados soviéticos directo del Kremlin: ni un paso atrás, la posibilidad de retroceso es la muerte. Los primeros ataques aéreos alemanes mataron a alrededor de 40.000 personas, una cifra espeluznante. Herbert Pabst,
un piloto nazi, reportó a sus superiores: "Me resulta incomprensible cómo la gente puede seguir viviendo en ese infierno, pero los soviéticos están firmemente establecidos entre los escombros, en los barrancos, los sótanos y en un caos de esqueletos". Fuego de artillería y bombas llovieron incesantemente sobre la ciudad, día tras día y semana tras semana durante meses, sin lograr que los soviéticos cedieran su posición. Las calles de Stalingrado estaban regadas de muerte. No quedaba rastro alguno de vida, ni siquiera alguna rama verde en los árboles. Todo había perecido en las llamas de las bombas alemanas. Inicialmente los rusos mantuvieron un perímetro de poco más de 900 kilómetros cuadrados, que se redujo crecientemente a medida que los hombres del general nazi Paulus avanzaban hasta unos pocos cientos de metros del río Volga. Cada noche por lo menos 3.000 heridos rusos eran transportados hacia el este desde la ciudad para ser atendidos, mientras un flujo equivalente de refuerzos, municiones y suministros llegaba a los defensores. La lógica que trabajaban los soviéticos en Stalingrado era similar a la de los espartanos en las Termópilas: mantener al enemigo batallando en el mismo lugar, descansando en el conocimiento del terreno y la tenacidad de las tropas. A pesar del enorme poderío y el violento asedio nazi, los soviéticos estaban dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias. Entre el 19 y el 23 de noviembre, las fuerzas soviéticas iniciaron una feroz contraofensiva, la Operación Urano, que daría vuelta a la tendencia de lo que parecía ser una victoria nazi inminente. Nuevas unidades del Ejército Rojo eran lanzadas a la batalla tan rápido como llegaban, uniéndose a duelos en las ruinas que a menudo se convertían en sanguinarias luchas cuerpo a cuerpo. Ambos bandos padecían una escasez crónica de alimentos y agua, haciendo que algunos soldados se vieran forzados al canibalismo para sobrevivir en las ruinas de la ciudad, mientras las temperaturas descendían a los menos 40 grados centígrados. En este feroz escenario, los soviéticos tenían la determinación de morir por la madre patria y no dejar avanzar al enemigo. Los nazis, cada vez más asustados y amedrentados por las tropas soviéticas, empezaron a perder momentum. En diciembre, cuando llegó el invierno, el Ejército Rojo atacó a los alemanes desde el norte y desde el sur, acorralándolos y encerrándolos dentro de Stalingrado, sin suministros y a la merced de las duras condiciones climáticas. Los soldados nazis, agotados, comenzaron a morir por inanición y por congelamiento. El contraataque generó aún más destrucción y muerte. La batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial llegó a su final el 31 de enero de 1943, cuando el mariscal de campo Paulus se rindió desobedeciendo las órdenes de su Führer, que le había comandado suicidarse y ceder el control a un oficial con más agallas. De los 110.000 alemanes que se rindieron, solo 5.000 sobrevivieron a los gulags de Stalin para regresar a una Alemania derrotada. La batalla le costó al ejército alemán una cuarta parte de todo lo que poseía en términos de material: armas, tanques y municiones. Fue una derrota de la que el Tercer Reich nunca se recuperó, iniciando la debacle del nazismo que terminaría en la derrota definitiva frente a los aliados. Nadie se olvida, nada se olvida, es el lema de la memoria soviética. Efectivamente, Rusia no olvidó nunca aquel enfrentamiento, y por eso todavía conmemora y celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la mítica batalla de Stalingrado. Sin embargo, hay un dolor particular que los rusos recuerdan a diario. La mayoría de los soldados soviéticos caídos en la batalla jamás han sido identificados, ni se sabe dónde están sus cuerpos. Cada año se siguen encontrando restos de combatientes en donde sucedió la descarnada lucha. Así lo contó un especialista de la ciudad hoy en día llamada Volgogrado. 35,000 soldiers just buried underneath the statue. And just underneath, and altogether about 70,000. 70,000 all around. All around at this memorial. And how many soldiers are there left to find? 100,000. Hundreds of thousands. Hundreds of thousands.
El campo de batalla de Stalingrado era enorme, desde las orillas del río Volga hasta los campos cercanos al actual aeropuerto de Volgogrado. Cada verano un grupo de voluntarios se ocupan de recuperar de la zona los restos de cientos de soldados soviéticos. Con los huesos que se encuentran se pueden realizar pruebas de ADN para su identificación, pero como son demasiado costosas, artículos como cubiertos en los que los soldados habían grabado sus nombres o iniciales se utilizan para reconocerlos. El fin último de esta empresa es dar un nombre y una sepultura digna a cada uno de los soldados fallecidos en la cruenta batalla de Stalingrado. El guía turístico local Mikhail Shubarikov, de 36 años, se encuentra entre los voluntarios. Hace una década, un equipo descubrió los restos de su bisabuelo y su familia pudo darle un entierro digno. Ahora Shubarikov pasa varias semanas al año con los grupos de búsqueda intentando ayudar a otras familias a encontrar la paz que él consiguió. Lots of relatives still have hope to find their relative, to know anything, where they died, how they died, and just to have a place where to come and to put a flower. En el verano de 2017, el grupo de voluntarios de Shubarikov localizó más de 500 cadáveres y a finales de agosto, los restos fueron depositados juntos y enterrados de nuevo en una ceremonia solemne, donde algunos familiares de los pocos cuerpos reconocidos pudieron ir a presentar sus respetos. Desde la década de 1980, los buscadores han encontrado más de 35.000 cadáveres, pero solo 1.500 han logrado ser identificados. Los restos se encuentran enterrados en un campo a unos 30 minutos de la ciudad, el reconocido cementerio conmemorativo de Rososhka de víctimas soviéticas. Encima de cada lápida descansa un casco recuperado del campo de batalla, muchos de ellos muy dañados por el tiempo y las balas. Este cementerio soviético a 37 kilómetros de la ciudad de Volgogrado linda con el cementerio de guerra alemán Rososhka. Así como lo escuchan, también hay un cementerio nazi en suelo soviético con alrededor de 65.000 soldados alemanes enterrados. Se trata de un lugar de descanso y recuerdo para los restos de los germanos que también murieron en la batalla de Stalingrado y para aquellos desaparecidos cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados. Así como se encuentran constantemente huesos de integrantes del Ejército Rojo, aparecen vestigios de la Wehrmacht alemana. Sin embargo, los cuerpos no solo se encuentran en misiones de búsqueda, sino que las huellas de aquel sangriento enfrentamiento están en toda la ciudad. En diciembre de 2018 salió a la superficie un sombrío recordatorio de la batalla de Stalingrado, una fosa común que contenía una cantidad abrumadora de restos humanos. El enorme pozo fue descubierto de casualidad por trabajadores rusos que estaban instalando una nueva tubería de agua en Volgogrado. Luego de una cuidadosa excavación, los arqueólogos militares encontraron la asombrosa cifra de 1.837 cadáveres, todos ellos de soldados alemanes. De inmediato se pusieron en marcha los intentos de identificar a las víctimas y localizar a los familiares para que puedan enterrarlos como corresponde. Esto no es algo totalmente inusual. Cada año en la antigua Stalingrado se encuentran 3 o 4 fosas comunes, pero por lo general son de alrededor de 100 víctimas, por lo que el hallazgo de una cripta de esa magnitud fue bastante impresionante. Los historiadores especialistas suponen que este tipo de entierros masivos y apresurados se explican debido al temor de esa época de que toda esa cantidad de cadáveres fuera un foco de enfermedades que generara bajas en las tropas soviéticas. Los restos nazis encontrados fueron trasladados al cementerio de guerra de Rososhka para alemanes, aunque algunos veteranos del Ejército Rojo todavía se oponen rotundamente a cualquier forma de conmemoración para sus oponentes caídos en suelo de la madre patria. El héroe de la Unión Soviética, Mikhail Borisov, dijo sin rodeos: «Los alemanes se apoderaron de vastas zonas de nuestro país y mataron o esclavizaron a millones de nuestro pueblo. No debería haber ningún monumento ni homenaje a ellos en nuestra tierra». Por su parte, los rusos se ocupan de mantener vivo el recuerdo y el dolor de sus caídos.
En el complejo conmemorativo debajo de Mamayev Kurgan, los nombres de 7.000 víctimas militares y civiles de la batalla están grabados en placas en la pared que rodea una llama eterna. Las pérdidas alemanas y de otros países del eje en la batalla de Stalingrado ascendieron a más de 800.000 almas. La expansión de los nazis hacia el este se detuvo y los soviéticos pasaron a la ofensiva hasta el final de la guerra, terminando por ser quienes avasallaron y conquistaron la Berlín de Hitler. Más del 90% de los edificios de la ciudad de Stalingrado, hoy Volgogrado, quedaron completa y totalmente destruidos. El casco bombardeado del antiguo molino harinero es una de las pocas estructuras que han quedado en pie. Sin embargo, la postura rusa fue dejar algunas de estas ruinas a modo de recordatorio de la tragedia. Los cementerios de guerra y las constantes apariciones de restos de soldados soviéticos y alemanes son el testimonio del fantasma de la guerra que nunca va a abandonar el sitio, que fue escenario de la batalla más terrible y sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de aquellos 6 meses de lucha sin cuartel, según estimaciones de los especialistas, casi 2 millones de personas perdieron la vida. Primero una sirena de emergencia que apenas dio tiempo para reaccionar. Luego fuego lloviendo desde los cielos. En uno de los ataques coordinados más letales de toda la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva sobre Pearl Harbor fue tan sorpresiva como letal. Aquel 7 de diciembre quedó en la historia estadounidense como una de las jornadas más oscuras, con un total de 2.403 fallecidos y miles de heridos, muchos de los cuales quedaron completamente incapacitados para continuar sus carreras militares. Pero más allá de los efectos políticos y el rol que este ataque tuvo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hay una historia bastante oscura que se oculta bajo las aguas del Pacífico. ¿Qué pasó exactamente con los cadáveres de los marinos estadounidenses fallecidos? Durante décadas las aguas oceánicas fueron la tumba de cientos de soldados sin identificación, pero el avance tecnológico permite hoy devolverles su historia, incluso a los restos más pequeños. En esta nueva entrega de Historia Militar, queremos llevarte a Honolulu para conocer todas las secuelas de aquel ataque, incluyendo la brutal revelación llevada a cabo por los soldados estadounidenses en el Teatro del Pacífico. Era un domingo más en la base naval de Pearl Harbor, ubicada en las paradisíacas aguas de Hawái. Sin embargo, esa belleza fue interrumpida por el horror y la muerte poco antes de las 8 de la mañana, cuando las fuerzas de Japón llevaron a cabo uno de los ataques sorpresa más efectivos de la historia. Un total de 353 aeronaves de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa sobrevolaron la base, descargando miles de kilogramos de explosivos sobre el puerto y los navíos allí amarrados. Las naves niponas despegaron desde 6 portaaviones y atacaron en 2 oleadas, logrando dañar a 18 navíos estadounidenses de Pearl Harbor, 4 de los cuales terminaron hundiéndose. El ataque japonés fue increíblemente violento y destructivo, como puede verse en este impactante material. En total, el ataque duró poco más de 90 minutos, pero para los jóvenes que estuvieron presentes en Honolulu, bien podría haber durado una eternidad.
A las pocas horas de realizada la ofensiva contra la base naval, Japón declaró la guerra contra Estados Unidos y el Imperio Británico, aunque luego de semejante acción bélica, esa declaración era apenas un requisito burocrático. El fuego de la Segunda Guerra Mundial había alcanzado a Washington y se abría un nuevo capítulo de la contienda más brutal que jamás se haya visto. Pero mientras Estados Unidos se preparaba para ingresar al conflicto más grande de la historia, posicionándose como la carta sorpresa de los aliados, primero había que hacerse cargo del desastre en Honolulu. Barcos destruidos, aguas contaminadas y miles de restos humanos regados en las aguas del Pacífico. La escena, como puedes ver en este material capturado días después del ataque, era verdaderamente infernal. La naturaleza sorpresiva del ataque japonés provocó que las pérdidas humanas fueran incluso más altas, además de complicar severamente la recuperación de los cuerpos. El primer encargado de hallar a los sobrevivientes y fallecidos fue el capitán Homer N. Wallin, quien contó con la ayuda de militares de todo el país, así como de contratistas civiles que proporcionaron sus barcos para recuperar restos, tanto de fallecidos como de material bélico aún utilizable. Si bien los barcos hundidos eran imposibles de rescatar, sí fue posible reparar de forma parcial algunos de los navíos dañados. Pero las cicatrices de esta ofensiva exceden al metal retorcido o a las heridas corporales de los sobrevivientes. Hay lesiones que tardaron décadas en sanar y están relacionadas a la identificación de los marinos que quedaron sepultados en el fondo del océano. Al hundirse, un barco se lleva consigo a gran parte de las vidas que transporta en su interior, colapsando por completo y transformándose en la tumba metálica de miles de personas. El proceso de recuperación de un navío de gran tamaño no solo es costoso, sino que es largo y complejo. Por cada parte recuperada hay varias que caen y se vuelven aún más difíciles de sacar. En cuanto a los restos de los fallecidos, el intento de recuperación podría resultar en la destrucción y la mutilación de esos cuerpos, dando un final bastante deshonroso y horripilante a los caídos en el ataque. Fue por ese motivo que la gran mayoría de las víctimas de los buques hundidos permanecieron meses e incluso años sepultadas bajo el agua. Esto no solo termina de desintegrar los restos orgánicos, sino que complejiza aún más la diferenciación entre las partes encontradas. Sin tecnología ADN, ¿cómo podría identificarse un brazo mutilado y desgastado por el agua? Los familiares de los fallecidos a bordo del USS Arizona reclamaron durante años la remoción de los restos desde el lecho marino, pero el gobierno estadounidense se negó en repetidas ocasiones. De acuerdo con los estatutos navales, esos marinos se consideran sepultados en alta mar. Es por eso que en el lugar de los hechos hay monumentos y año tras año se realiza una ceremonia en recuerdo de las víctimas de cada uno de los barcos. Lo que provocó mayor revuelo es que el gobierno realizó operativos para recuperar armamentos, torpedos y estructuras de utilidad desde el fondo de las aguas del Pacífico, muchas de las cuales probaron estar completamente inutilizables debido al daño inicial y al desgaste propio del agua salada. Eventualmente se avanzó con la identificación de cadáveres, la cual continuó por varios años. Incluso hoy en día, los expertos siguen trabajando para identificar los restos de las víctimas del sorpresivo ataque. Cráneos, huesos y dientes recuperados en los años siguientes a la guerra fueron considerados no identificables, pero gracias a los avances científicos, sobre todo en lo que atañe a la tecnología ADN, decenas de ellos dejaron de ser simples piezas anónimas y lograron recuperar su nombre y apellido, algo que la ofensiva japonesa les había arrebatado en pocos segundos. A continuación podemos ver a un grupo de especialistas trabajando sobre los restos de los soldados caídos en aquella mañana. En el año 2015, el Pentágono ordenó la exhumación de los restos de 388 estadounidenses que murieron a bordo del USS Oklahoma, el cual fue atacado con varios torpedos cuando la nave aún se encontraba amarrada al muelle. Esto generó que su estructura se inclinase sobre un flanco, atrapando en sus entrañas a centenares de marinos que fallecieron en las aguas del Pacífico. Los cadáveres de esos 388 hombres fueron enterrados en fosas comunes, pero luego debieron ser exhumados desde las tierras de Honolulu para ser trasladados a instalaciones cerradas de la agencia militar DPAA,
donde trabajan expertos odontólogos, especialistas forenses y antropólogos para identificar los restos. En 2017, Debra Cini, antropóloga especializada en medicina legal y responsable del laboratorio de la DPAA, reportó que se realizan identificaciones de marineros muertos casi a diario, explicando algunas de las dificultades del proceso. So this is something that we originally started in 2003 with the first casket associated with the USS Oklahoma. That we exhumed and did some DNA testing and even just some anthropological methods. We knew right then that the remains were highly commingled, meaning that there was more than one person represented, but to the extent of commingling really wasn't realized until the DNA results came in. And there were over 90 individuals represented in that one casket. Sin embargo, pese a las complejidades y a los contratiempos, los científicos continúan con su labor. Uno de los ejemplos más increíbles de los identificados del USS Oklahoma fue el marino bombero de primera clase Jim Johnston, quien murió a la edad de 23 años y era originario de Wesson, Mississippi. Su identificación fue posible gracias al ADN de dos sobrinos cotejados con restos dentales con casi 80 años de antigüedad. Un solo diente alcanzó para devolverle la identidad y así poder delimitar los huesos que pertenecían a Johnston y los que pertenecían a otro soldado fallecido y a un anónimo, con el que compartía sepultura. Finalmente, décadas después de su muerte, Jim Johnston logró ser enterrado como corresponde. El océano juega un rol muy importante en el espantoso rompecabezas de partes humanas que quedó regado luego del ataque. Estados Unidos comenzó los trabajos de recuperación recién en el verano de 1942. Ya en ese momento, los restos de los marinos se habían convertido en esqueletos, que a veces se mezclaban entre sí, provocando que muchos fueran enterrados de forma errónea. Así es como en numerosos casos en una misma sepultura hay varios soldados anónimos. Con unos 1.177 tripulantes fallecidos, el navío USS Arizona fue el más afectado durante el ataque de Pearl Harbor, y muchas de sus víctimas permanecieron varias décadas sin tener un entierro correcto, con nombre y rango. Tan solo 107 soldados pudieron ser identificados de inmediato. El resto tuvo que esperar décadas. De acuerdo con el Museo Estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial, una bomba atravesó el compartimiento de armas del Arizona, provocando una reacción en cadena de explosiones. Estas espectaculares e impactantes imágenes fueron tomadas en ese preciso momento. Lo que acabas de ver es uno de los pocos registros en video de un acorazado hundiéndose en tiempo real. Las imágenes retratan un auténtico infierno flotante que acabó con la vida del 80% de su tripulación, ya que solo 334 de los 1.511 marinos a bordo lograron salir con vida, muchos de ellos con heridas de gravedad. En pocos minutos, las más de 31 toneladas del acorazado pasaron de ser un arma de guerra a chatarra en el fondo del Pacífico. Más allá de la trágica historia de los caídos, hay historias verdaderamente increíbles entre los sobrevivientes del USS Arizona. Él es Loren Bruno, uno de los pocos supervivientes del ataque japonés contra el USS Arizona. En esta fotografía sostiene una imagen de cuando era un joven marino lleno de sueños y anhelos de conocer el mundo. De seguro no se esperaba que durante su servicio el planeta entero estaría sumido en uno de los combates más brutales de la historia. Bruno recordó por años las quemaduras y heridas que sufrió en su cuerpo, pero también los rostros, nombres y personalidades de varios de sus compañeros fallecidos, algunos de los cuales aún no han recibido un entierro apropiado debido a la dificultad de identificación de sus restos. La historia de Bruno es particularmente increíble, ya que luego del ataque a Pearl Harbor, pasó 6 meses recuperándose en un hospital militar, pero una vez recuperado volvió al frente para enfrentar al eje en el Teatro del Pacífico. Bruno falleció en 2019 a la edad de 98 años, y su familia llevó a cabo los deseos del veterano: descansar en las aguas oceánicas junto a sus compañeros caídos del USS Arizona. Fue así que durante las ceremonias conmemorativas por el 78º aniversario del ataque,
Un grupo de buzos vestidos con equipamiento antiguo descendieron hasta el casco del navío hundido para depositar una urna con las cenizas del militar retirado. Loren Bruno ahora acompaña a los miles de jóvenes que nunca llegaron a viejos, esos que quedaron congelados para siempre aquel 7 de diciembre de 1941. Este es el monumento dedicado al USS Arizona, el cual año a año visitan miles de personas, convirtiéndose en todo un símbolo de Pearl Harbor. Otro de los buques severamente afectados fue el USS West Virginia. En octubre de 2016, el gobierno de Estados Unidos autorizó la exhumación de 34 tumbas asociadas a la tripulación en un intento de identificar los restos. Sin embargo, tal vez el caso más impactante es el de las 429 víctimas del USS Oklahoma. El navío recibió el impacto de 10 torpedos en el lapso de 10 minutos. La destrucción fue total y la carnicería dentro del navío impidió la correcta categorización de los restos. En muchos casos, un solo ataúd fue descanso final para las partes de varios soldados mutilados por el caos del ataque. Para los familiares y sobrevivientes del USS Oklahoma, no hubo oportunidad de cerrar las heridas, ya que fue casi imposible recuperar cuerpos de la forma debida. Hoy en día, el único lugar al que las familias pueden ir a rendir honores a sus caídos es en este monumento ubicado en Pearl Harbor, mucho menos popular y visitado que el monumento al USS Arizona. Allí también hay una placa para 7 soldados cuya identidad sigue siendo un misterio. El ataque a Pearl Harbor fue un punto bisagra durante la Segunda Guerra Mundial y fue el catalizador de la entrada de Washington en la contienda. Pero no solo eso, sino que provocó un odio encarnizado por parte de los soldados estadounidenses hacia los nipones, lo que derivó en una brutal venganza perpetrada durante años en el teatro oriental. Durante la campaña en el Pacífico, algunos soldados del ejército de los Estados Unidos llegaron a mutilar los cuerpos muertos de las tropas japonesas. Esa macabra actividad incluyó la toma de souvenirs o trofeos de guerra, que podían ser dientes o calaveras de los guerreros nipones. En esta fotografía, los soldados descansan junto a un macabro acompañante. Puede sonar primitivo y arcaico, pero la toma de trofeos fue tan frecuente que se la discutió y referenció en numerosas revistas y periódicos. Se dice que el mismísimo presidente Franklin Roosevelt recibió como regalo un abrecartas fabricado con el brazo de un soldado japonés muerto. De acuerdo con la historia, Roosevelt se horrorizó ante el macabro presente y ordenó que se llevara a cabo un entierro militar para el abrecartas humano. La noticia de esta actividad llegó también al público japonés. En la isla oriental, los norteamericanos fueron representados como primitivos, racistas e inhumanos, como cazadores de sangre fría que pretendían aniquilar a todos los asiáticos. Además, la prensa japonesa se encargó de publicar una tapa de la revista Life en la cual se veía a una mujer joven con una calavera trofeo. La muchacha observa el cráneo con una expresión extraña. Sus ojos están horrorizados, pero su boca pretende dibujar una sonrisa. Esta imagen se transformó en un símbolo de la barbarie estadounidense y causó mucho revuelo entre la sociedad nipona. Este comportamiento fue oficialmente prohibido por el ejército de Estados Unidos, el cual ya en 1942 publicó una serie de reglas y guías de comportamiento ante el enemigo. Pese a estas recomendaciones, este accionar vengativo rara vez fue castigado de forma oficial por la corte militar, y continuaron registrándose casos de mutilación y toma de partes humanas como trofeo durante toda la contienda en el Pacífico. Incluso se reportaron ocasiones brutales en las que se extrajeron dientes de soldados japoneses que aún estaban con vida. Varios años luego de terminada la guerra se continuaron descubriendo calaveras trofeo en manos de veteranos del conflicto. Tanto desde el lado norteamericano como el japonés han llevado a cabo esfuerzos muy grandes para repatriar esas partes corporales mutiladas a su tierra natal. La recuperación de muertos en tierras extranjeras es una larga y difícil labor. Los esfuerzos de la DPAA de Pearl Harbor son solo una parte del costoso compromiso del ejército de Estados Unidos para tratar de encontrar e identificar a los soldados desaparecidos en combate durante los conflictos de todo el siglo XX. El Departamento de Defensa envía cada año decenas de expertos en medicina legal a lugares aislados del Pacífico en busca de tripulantes desaparecidos.
Puede sonar como buscar una aguja en un pajar, pero ese método ha surtido efecto. En 2015, por ejemplo, se encontraron los restos de 3 aviadores cuya nave se estrelló en Malasia poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Las partes de soldados caídos tuvieron que esperar más de 70 años para ser descubiertas, examinadas y repatriadas, para finalmente descansar en un cementerio militar. No obstante, ese no fue el único caso de tropas sin identificar en territorio asiático. Durante la campaña en Guadalcanal, una isla ubicada en el suroeste del Pacífico, se dieron algunos de los combates más brutales en las junglas y plantaciones de la región. El calor y la vegetación resultó en la putrefacción casi inmediata de los restos humanos, y si a esto le sumamos la violencia de los enfrentamientos, da como resultado una identificación casi imposible, al menos de inmediato. El hospital de Guadalcanal fue escenario de imágenes grotescas, de cuerpos mutilados, de partes humanas al borde de la putrefacción. Gracias a análisis dactilares y dentales como este, fue posible llevar a cabo una inspección masiva de los fallecidos. Aún con todas las dificultades, la desagradable labor de identificar los restos de los soldados es una obligación para con aquellos que entregaron su vida por su nación. Por supuesto, no todos pudieron ni podrán ser identificados. El caso de un cuerpo en particular se volvió icónico. Estos son los archivos de X8. De su historia solo nos quedan estas representaciones óseas y las imágenes de sus placas dentales, pero la información es insuficiente para establecer la verdadera identidad de esta persona. Tal vez algún día los investigadores puedan ponerle un rostro a ese código hospitalario. La guerra es brutal y desprolija. No siempre permite que los ritos correspondientes puedan ser concretados, y muchos de los caídos jamás recibieron un entierro apropiado. El caso de los cuerpos de Pearl Harbor es uno de los más llamativos, ya que durante décadas cientos de marinos fallecidos reposaban en las aguas de Honolulu, aguardando a recuperar su historia. Aún queda mucho trabajo por hacer en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día de hoy siguen encontrando restos de soldados anónimos en todos los teatros de la contienda. El objetivo de los historiadores y especialistas es ponerle nombre y apellido a cada uno de ellos. Hay pocas cosas tan dolorosas como enterrar a un soldado muerto en combate. Sin embargo, se dice que ese pesar solamente se ve superado por el hecho de no tener restos para despedir. Esa es la suerte que corrieron muchos combatientes durante la Guerra de Vietnam, debido a los terrenos hostiles en los que se desenvolvió. La selva oriental y las batallas de ráfagas dejaban decenas de fallecidos que se volvieron extremadamente difíciles de recuperar. En el video de hoy vamos a explorar algunas contiendas puntuales que dejaron sus víctimas regadas por suelo vietnamita. También compartiremos algunas historias conmovedoras de guerreros que finalmente, después de muchos años, volvieron a casa. Prepárense para un viaje a la jungla oriental, entre los fantasmas de los caídos durante el conflicto entre Estados Unidos y el Vietcong. Bienvenidos nuevamente a Historia Militar. El monumento a la tumba del soldado desconocido es un espacio conmemorativo dedicado a los miembros fallecidos del servicio estadounidense, cuyos restos permanecen sin identificar. Este imponente monumento se encuentra majestuosamente ubicado en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Los héroes desconocidos que yacen aquí no solo reciben el tributo de su nación, sino que también son condecorados con la Medalla de Honor, una distinción presentada por el presidente en persona. En este sagrado lugar, la memoria de estos soldados vive eternamente, recordando el sacrificio valiente y anónimo de aquellos que dieron sus vidas en servicio a su país.
Los espacios donde se desarrolló la guerra de Vietnam yacen silenciosos, escondiendo inconscientemente una verdad debajo de sus suelos. Huesos, restos o incluso pertenencias personales pueden convertirse en herramientas para que una familia en eterno duelo deje ir el dolor de un familiar perdido en la contienda. Una hebilla de cinturón oxidada, unos botones artesanales y un reloj detenido a las 7:15 componen un mosaico de recuerdos que esperan transformarse en identidades para los casi 300.000 soldados vietnamitas desaparecidos y los 56.000 combatientes norteamericanos. Estos modestos objetos hallados junto a cadáveres humanos y otros escasos datos recolectados representan las pocas evidencias con las que las naciones cuentan para identificar a sus caídos. La complicación para las fuerzas comunistas es que apenas llevaban registros de sus efectivos, dificultando el proceso de identificación en comparación con los métodos estadounidenses, quienes tenían más profesionalizado el padrón. A pesar de los desafíos, equipos de búsqueda vietnamitas buscan señales improvisadas de tumbas. Existieron algunos sepulcros hechos con fragmentos metálicos y piezas de aviones estadounidenses derribados, por ejemplo. Otro método de identificación se basa en fotografías halladas en bolsillos de uniformes y tarjetas con mensajes conmovedores. Al principio del complejo proceso de identificación, Vietnam experimentó una colaboración limitada por parte de Estados Unidos, pero luego ambas naciones combinaron esfuerzos. Especialistas forenses vietnamitas han sido capacitados en métodos de identificación de ADN y archivistas viajaron al territorio norteamericano para cotejar datos. Aunque el país asiático enfrenta restricciones en cuanto a recursos y registros, persiste en la búsqueda de los soldados que yacen en fosas comunes escondidas a lo largo y ancho del país. Por su parte, la nación americana también explora los territorios con cuidado y sin descanso, buscando que los restos de los militares muertos en combate puedan ser devueltos a sus familias. El gobierno de Vietnam estima que alrededor de 3 millones de sus habitantes, incluyendo civiles, perecieron en la guerra. De esa cifra, aproximadamente 1 millón eran combatientes comunistas. Sin embargo, solo el 40% de los restos recuperados han sido identificados, y muchas tumbas en los más de 3.000 cementerios para combatientes llevan la inscripción Mártir Anónimo. La cantidad de guerreros estadounidenses considerados desaparecidos es considerablemente menor, pero cada una de esas almas sigue esperando ser repatriada. Es necesario decir que la guerra de Vietnam no fue el único conflicto armado que dejó un mar de cadáveres no identificados en sus tierras y que emergen como si se tratara de espectros sin paz. En el remoto valle de Dien Bien Phu, en 1954, se libró una batalla en el marco de la Guerra de Indochina y que cambió el curso de los acontecimientos. Este enfrentamiento épico, conocido como la Batalla de Dien Bien Phu, se convirtió en un hito bélico que pasaría a los libros de historia. El escenario estaba dado para un enfrentamiento monumental entre las fuerzas coloniales francesas y el Viet Minh, liderado por el carismático Vo Nguyen Sap. En una apuesta arriesgada, los franceses establecieron una base en Dien Bien Phu, confiando en que su presencia en este remoto rincón del norte de la nación oriental desgastaría la determinación del Viet Minh. Veamos material del enfrentamiento para comprender la dimensión del conflicto. Sin embargo, la aparente tranquilidad de la selva ocultaba la tenacidad y la astucia de las fuerzas independentistas vietnamitas. A medida que los meses pasaban, el cerco alrededor de Dien Bien Phu se cerraba y las trincheras y alambradas se convertían en un escenario teñido de sangre galesa.
El 13 de marzo de 1954, el Viet Minh lanzó un asalto masivo contra las posiciones de Francia. Bajo un implacable asedio, los soldados franceses se encontraron luchando contra una fuerza numéricamente superior, moviéndose a través de un paisaje hostil y enfrentándose a tácticas guerrilleras ingeniosas. La batalla de Dien Bien Phu se convirtió en un enfrentamiento de resistencia y desgaste. Las milicias coloniales, rodeadas y superadas en cifras, se vieron obligadas a luchar contra viento y marea. Las colinas que antes proporcionaban seguridad se volvieron una desventaja en un enfrentamiento brutal donde cada centímetro de terreno era disputado con tenacidad feroz. En mayo de 1954, después de 56 días de cruento combate, la oposición francesa llegó a su fin. La caída de Dien Bien Phu no solo selló el destino de la Guerra de Indochina, sino que también marcó el comienzo del fin del colonialismo francés en la región, dejando un saldo de más de 2.000 franceses sin vida. De forma inesperada, en el año 2017, más de 60 años después de concluido el enfrentamiento, un secreto oculto salió a la superficie. Obreros vietnamitas que trabajaban en la construcción de un parque cerca de las antiguas posiciones francesas desenterraron una fosa común que resguardaba los huesos de soldados galos caídos en 1954. Los trabajadores se toparon con 12 grupos dispersos de restos, donde granadas de mano y cartucheras compartían espacio con objetos personales y documentos. Un conjunto de recuerdos y reliquias yacían en las profundidades de la tierra, como si estuvieran esperando ser encontradas. Esta novedosa revelación no solo es un descubrimiento arqueológico, sino un recordatorio tangible de la brutalidad de la guerra y sus consecuencias perdurables. Es habitual que en estos terrenos en los que se desarrolló la sangrienta batalla, distintas obras y excavaciones saquen a la luz restos humanos de los combatientes tanto franceses como vietnamitas que murieron sin ser identificados. En el silencio de la fosa común, las memorias se despiertan, ofreciendo un vistazo vívido a un pasado enterrado. Esta vez, los restos y las pertenencias permitieron identificar a parte de los soldados locales y los que pertenecían a militares galos fueron enviados de vuelta a su tierra. Lo mismo ocurre en los lugares donde sucedieron las más encarnizadas batallas entre los miembros de las milicias locales y las tropas norteamericanas. Una de las más numerosas y recordadas contiendas sucedió en la noche del 30 de enero de 1968. Mientras todo el mundo dormía, un rugido ensordecedor desgarró el silencio de las ciudades vietnamitas. La ofensiva del Tet, una embestida coordinada del Vietcong y el Ejército Popular de Vietnam del Norte, irrumpió con una furia implacable en los planes de las fuerzas estadounidenses. En las sombras de la noche, los soldados vietnamitas del norte, en conjunto con los guerrilleros del Vietcong, vestidos de negro a modo de camuflaje, emergieron de túneles y selvas, deslizándose por calles desiertas. Hasta entonces, una tregua temporal por las festividades del Año Nuevo Lunar vietnamita, conocido como Tet, había disfrazado la tormenta que se avecinaba. En un giro estratégico sorprendente, las fuerzas comunistas llevaron a cabo ataques simultáneos en más de 100 ciudades y pueblos del sur, desafiando las reglas de un cese temporal de las hostilidades. La emblemática ciudadela de Hue, antigua capital imperial, se convirtió en el escenario de salvajes combates casa por casa. Las imágenes registradas en Saigón, la capital sureña, se grabaron en la memoria colectiva del mundo cuando la embajada estadounidense se convirtió en un bastión asediado por los guerrilleros vietnamitas. En medio del caos urbano, la guerra dejó de ser un enfrentamiento distante para convertirse en una intrusión brutal en la vida cotidiana de los civiles. Aunque las fuerzas comunistas fueron repelidas en muchos lugares, la ofensiva del Tet dejó cicatrices imborrables en la percepción de la contienda. La sorpresa y la audacia de los ataques desconcertaron a las fuerzas norteamericanas y sus aliados del sur, quienes hasta entonces parecían tener el control del conflicto.
Los estrategas vietnamitas sabían que no podían vencer en términos militares convencionales. Por eso buscaron ganar en el frente psicológico y político con la ofensiva del Tet. La arremetida buscaba minar la confianza del público norteamericano en la guerra, y en ese aspecto fue un éxito devastador. Las imágenes de combates urbanos y el asalto a su embajada sacudieron al pueblo de Estados Unidos. No solo se revirtió la percepción de que la victoria estaba al alcance de la mano, sino que se empezó a ver con mucho recelo cómo los jóvenes norteamericanos se convertían en carne de cañón. Sobre todo porque este sacrificio se hacía por motivos que respondían a intereses internacionales y no a un sentido patriótico. What I see when I look at that photo today are 7, 18, 19, 20-year-old kids, badly wounded. It's painful to look at. En la contienda, 4.125 jóvenes estadounidenses fueron abatidos. Muchos de ellos aún yacen en tumbas anónimas o directamente enterrados secretamente en desconocidos rincones del país oriental. La mayoría son extrañados y llorados por sus familias en el continente americano, pensando en que jamás van a recuperar sus restos. Sin embargo, cada tanto sucede el milagro de que el cuerpo de alguno de estos muchachos logra volver a casa. El 7 de febrero de 1968, durante un ataque enemigo, el sargento primero del ejército, James W. Holt, manejando un rifle sin retroceso de 106 milímetros, agotó sus municiones destruyendo un tanque enemigo. Sus compañeros de armas informaron que lo vieron por última vez corriendo hacia el depósito de municiones y desde entonces fue declarado desaparecido en acción. A lo largo de los años, la incertidumbre rodeó la suerte de Holt. Sin embargo, el destino arrojó luz sobre su sacrificio cuando en 1989 la República Socialista de Vietnam entregó restos que se creía podrían ser de un militar estadounidense. Aunque la tecnología de la época no permitió su identificación, los avances científicos y forenses recientes, incluido el análisis de ADN mitocondrial y de repetición corta en tándem del cromosoma Y, finalmente trajeron respuestas. El 5 de mayo de 2015, el Departamento de Defensa anunció el cierre de un capítulo pendiente. Los restos del valiente soldado que había sido abatido durante el enfrentamiento en la provincia de Quang Tri lograron ser finalmente identificados y fueron devueltos a su familia con todos los honores militares que merece. Holt, de 26 años, fue inhumado en el Cementerio Nacional de Arlington el 14 de mayo de 2015, marcando el fin de una espera de décadas para sus seres queridos. La ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión en la guerra, forzando una reevaluación tanto en Washington como en el frente de batalla, para evitar que muchachos como Holt perdieran la vida. La intensidad de los combates y el impacto psicológico llevaron a una creciente oposición al conflicto en el pueblo estadounidense, desencadenando una serie de eventos que eventualmente conducirían a la retirada de las tropas de Vietnam. Pero todavía faltaba para llegar a ese punto. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas aún tenían por cometer una torpeza más en su enfrentamiento con el Vietcong. En las entrañas de la selva de A Shau Valley, en mayo de 1969, se libró una batalla que quedaría marcada en la historia de la Guerra de Vietnam. Este conflicto, conocido como la Batalla de Hamburger Hill, se iba a convertir en un símbolo de resistencia para los norteamericanos que estaban en contra del conflicto. Hamburger Hill, llamada así por su topografía empinada y desafiante, se convirtió en un punto estratégico codiciado por las fuerzas estadounidenses. Enclavada en medio de una densa vegetación y terreno escarpado, la colina se erigía como un desafío formidable, pero también como un objetivo crucial para el control del área. Al menos así lo decían quienes dirigían la estrategia estadounidense, porque testimonios de algunos soldados de la época sostienen que ese territorio tenía nulo valor táctico.
El 10 de mayo de 1969, las tropas principalmente compuestas por la 101ª División Aerotransportada lanzaron la operación Apache Snow para tomar Hamburger Hill. Lo que siguió fue una lucha encarnizada y brutal contra una resistencia feroz del ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. Las condiciones eran infernales. La selva densa y el terreno escarpado dificultaban cada paso para los extranjeros que desconocían el terreno. Los soldados avanzaban a través de un laberinto de vegetación e insectos, enfrentándose no solo al enemigo invisible, sino también a las inclemencias del clima tropical y la agotadora carga del equipo militar. Día tras día, las fuerzas estadounidenses asaltaron la colina, solo para ser rechazadas por una tenaz resistencia. La artillería enemiga local, sus trampas mortales y el terreno traicionero generaron las bajas de muchísimos combatientes. La contienda alcanzó su punto más tenso durante la segunda semana de mayo. En una serie de asaltos coordinados, los soldados estadounidenses finalmente aseguraron la cima de la loma. Sin embargo, la victoria llegó a un costo devastador. Cientos de vidas se perdieron en el campo de batalla, y la tierra conquistada fue rebautizada por los ganadores con el nombre sombrío de Colina de la Carne Molida. La batalla de Hamburger Hill generó controversia y críticas en Estados Unidos. Muchos cuestionaron la estrategia y el costo humano de tomar un cerro que eventualmente se abandonaría poco después debido a su casi nula utilidad en la contienda. La escalada del conflicto en Vietnam y la cantidad de vidas perdidas alimentaron la creciente oposición cultural y social a la guerra. La colina, regada con la sangre de muchachos norteamericanos, significó la gota que rebalsó el vaso. Las autoridades gubernamentales se vieron obligadas a negociar el retiro de las tropas, llegando así al final del conflicto. Los héroes que murieron en Hamburger Hill fueron en parte responsables de que la guerra de Vietnam terminase para siempre. Lamentablemente, el pueblo estadounidense no puede rendir homenaje a muchos de ellos, ya que sus restos permanecen enterrados en el anonimato de la naturaleza selvática. After 10 days of brutal fighting, U.S. forces successfully secure Hill 937. The cost to the U.S.? 70 American soldiers killed and 372 wounded. The cost to the enemy, more than 600 killed. Afortunadamente hay oportunidades en las que una luz aparece al final del túnel para quienes esperan que sus muchachos vuelvan a su tierra para ser enterrados con los honores que merecen. El 10 de septiembre de 2023, después de décadas de incertidumbre y espera, el capitán Frederick Mervyn Hall finalmente llegó a encontrar su descanso eterno. Este valiente miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sirvió como tripulante en un avión Phantom II durante la Guerra de Vietnam. El 12 de abril de 1969, su destino cambiaría para siempre cuando él y el coronel Ernest Leo de Soto, su piloto, partieron en una misión de ataque. Sin embargo, esta operación lamentablemente se transformaría en su último vuelo. El destino de sus cuerpos se convertiría en un misterio. Ernie Edwards, amigo de toda la vida del capitán Hall, narra los eventos que envolvieron aquel trágico día. Dos Phantoms atravesaron un banco de nubes durante unos 10 segundos. Solo uno de los fantasmas emergió. El otro desapareció de la faz de la Tierra durante los siguientes 54 años. El Departamento de Defensa identificó inicialmente el lugar del accidente en mayo de 1995, pero las condiciones climáticas adversas y la presencia de municiones sin detonar obstaculizaron la extracción. No fue hasta el 23 de marzo de 2023 que el sitio fue excavado, confirmando finalmente la identidad del capitán Hall. Este descubrimiento es un momento profundo y de cierre para aquellos que han llevado el peso de un duelo y la incertidumbre del paradero de Hall durante décadas. I thought, oh my God, he's finally home. I thank God Almighty that he's finally home.
Pero el relato no termina allí. La historia también nos lleva al caso del coronel de la Fuerza Aérea, Ernest de Soto, su compañero de vuelo que lo acompañó hasta el final. En una emotiva llegada al Aeropuerto Internacional de San Francisco, su esposa encabezó la comitiva que recibió a de Soto de vuelta a casa. Así finalmente se cerró un capítulo doloroso, llevando paz a sus seres queridos y el tan ansiado descanso eterno para el combatiente. A pesar de estas conmovedoras historias con final feliz, todavía existe una cara oscura de los acontecimientos narrados. La memoria de los 1.627 miembros del servicio estadounidense aún desaparecidos y sin identificar de la guerra de Vietnam persiste. De la misma manera y en cifras aún más dolorosas, decenas de miles de soldados vietnamitas corren la misma suerte, convertidos en fantasmas que todavía esperan ser rescatados del olvido y el anonimato. El compromiso de Vietnam y de Estados Unidos con la identificación de sus desaparecidos refleja no solo un acto de justicia, sino también un respeto profundo por aquellos que dieron sus vidas en un conflicto que dejó cicatrices imborrables en la historia de ambos países. De esta manera estamos llegando al final del conmovedor video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el cierre y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.